La primera pregunta fue: ¿cómo fue que se procreó el ser humano desde el principio? Y la segunda pregunta: ¿de dónde o de qué tribu salieron las esposas de los hijos de Adán? Vamos a la pregunta de cómo fue que se procreó el ser humano desde el principio. Génesis capítulo 1. Y procrear, hermano, es una palabra compuesta. Es pro y crear. Pro, hermano, es como cuando dice profesional, progenitor. Ese es el pro. Y procrear, pues yo estoy tomando las palabras, escúcheme bien también, hermano, que cuando a mí me hacen una pregunta, yo no solamente estoy escuchando la pregunta y examinando qué es la pregunta, cuál es el sentido de la pregunta, sino que también yo miro las palabras. Y hay veces que yo contesto preguntas basado en lo que la persona preguntó, y quizá la persona usó una palabra como por ejemplo procrear, lo usó de una manera o con un sentido que no es el que aplica a la palabra. Eso suele ocurrir muchas veces. Por eso yo examino las preguntas y trato de meterme en la mente del que preguntó. En este caso la palabra es correcta, porque procrear es producir algo o alguien de la misma especie. Eso es procrear. ¿Estamos de acuerdo, hermano? O sea, la procreación es que se juntan mamá y papá y salió una criaturita, pues se procreó un hijo o una hija. O sea, se produjo otra criatura de la misma especie. ¿Cómo fue que se procreó el ser humano desde el principio? Génesis capítulo 1. Vaya conmigo al verso 26. Rapidito, hermano. ¿Lo tiene ahí? 1:26 dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero escucha bien, iglesia. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El propósito de Dios para el ser humano, hermano, era que el ser humano fuera el Señor de la tierra. ¿Me está escuchando, iglesia? Porque le dijo que señoré. El Señor creó al ser humano para que fuera Señor de la tierra, Señor y Señora de la tierra. Oiga bien. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó, hermano? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, esta fue la boda, hermano. Dios hizo un hombre, Dios hizo una mujer, es varón y hembra, es Adán y Eva, no es Adán y Esteban, hermano. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, den fruto y multiplíquense. Pero el hombre no es un árbol para dar fruto, porque fructificar es dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Usted recuerda cuando Jesús le fue anunciado a María, que el ángel le dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito, ¿qué, hermano? El fruto de tu vientre. Entonces, ¿cuál es el fruto, hermano? Cuando Dios le dijo fructificar, ¿qué fue lo que le dijo? Tengan hijos. Entonces, como eso era en el estado de la inocencia, ellos lo que hacían era que se daban un abracito y se besaban, hermano, y allá salió Caín. Eso fue lo que pasó, iglesia. No. Entonces, para que eso ocurriera, hermano, el proceso natural de la sexualidad ya estaba presente ahí, hermano, desde el principio en su forma pura, dentro de la pureza divina de lo que es el sexo o las relaciones sexuales entre la pareja. Le dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y sojuzgadla, hermano, es domínala, contrólala. Tú eres el Señor de la tierra. Y señorean, sean señores en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Lo está viendo, iglesia? Amén. Entonces, así fue que comenzó el asunto desde el principio. Pero en el capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? El capítulo 2 lo que hace es dar detalles. Hay gente que se confunde porque es como si hubieran dos creaciones. No, hermano. El capítulo 2 da detalles de lo que se dijo en el capítulo 1. Eso es todo. El capítulo 1 es bien general. El capítulo 2 es el capítulo de los detalles, y el 3. Entonces, en el 7 dice que Dios creó al hombre. Pero entonces ocurrió algo, hermano.
que en el verso 18 dice la escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Le haré ayuda ¿qué? Idónea para él. ¿Qué es idónea? Ideal, conveniente, perfecta, que se acopla, que lo hace a él estar completo. Ayuda idónea para él. 21, verso 21. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Hermano, Adán estaba durmiendo y Dios lo partió en dos para sacarle un pedazo. ¿Tú estás escuchando, iglesia? Porque a veces uno no se detiene a pensar en esto. El Dios que lo creó del polvo de la tierra acaba de partirlo aquí, hermano, para sacarle un pedazo de él. Y de ese pedazo, dice el vestido, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora imagínese eso, hermano. Le sacó el pedazo así, la formó, y de momento, Adán, y Adán se despierta, hermano, nuevecito, como que aquí no pasó nada. Y de momento Dios, hermano, que tú es Jesucristo, le trae esa modelo. Pero usted sabe lo que es eso, hermano. Dios se la trajo al hombre. Tu pareja, si estás esperando tu pareja, es Dios el que te la va a traer. Y conviene que sea Dios quien la traiga, porque si la trae el otro, hermano, la cosa no va a funcionar. Amén. Se la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, cuando Adán vio esa muchachona, hermano, lo primero que hizo fue, se quedó sin aire. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice una sola alma, hermano. ¿Qué dice? Una sola carne. O sea, dice el hombre va a dejar a su papá y su mamá. Y entienda una cosa, hermano. Esto es Dios acabando de crear al hombre, acabando de crear a la mujer del hombre. ¿Dónde había una mamá ahí, hermano? En ningún lado. ¿Dónde había un papá ahí? Aparte de Dios, hermano. En ningún lado. Son los primeros dos seres humanos en el universo. Y sin embargo, Adán tenía la sabiduría y el conocimiento para profetizar, hermano. Porque fue Adán. Y Jesús lo repitió después. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Está estableciendo algo que todavía no había ocurrido, hermano. Que es que venía la familia. Y la familia se iba a componer de papá y mamá, pero que iba a llegar un momento en que el muchacho iba a tener que dejar a papá y mamá, porque se iba a unir a su mujer y serán los dos una sola carne. Cada vez que hay intimidad, cada vez que se tienen relaciones sexuales, no importa, hermano, la que sea o con quien sea, quienes están teniendo intimidad se vuelven una carne. Porque eso es algo que ya está establecido, hermano. Es una ley natural, pero es una ley espiritual también. Y por eso cuando se hace fuera de los parámetros que Dios estableció, que viene siendo aquí, hermano, el matrimonio, porque Adán y Eva quien los casó fue Dios, hermano. Y desde entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice sus mujeres, no dice a sus hombres, hermanos, no dice eso, es varón y hembra, y esos son los que se van a unir, y esto lo dice la palabra de Dios, para que sean una sola carne. Amén. Amén. Y entonces, sí, voy para el 24. Sí, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne, y estaban ambos desnudos. Estoy en el verso 25. Adán y su mujer. ¿Y qué pasaba, hermano? ¿Por qué? Porque estaban en un estado de inocencia en el Edén, donde todo era perfecto. Así fue que comenzó, hermano, la procreación. Pero vaya conmigo al capítulo 4.
Oiga, 3 capítulos después dice aquí, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vean un momentito, Lina. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Raúl Alvarado y el suyo. Elina. Amén. Qué bueno conocerla. Gracias. Amén. Adán, dice el capítulo 4, que conoció a Eva. Que quiere decir que no la conocía, ¿cierto, hermano? Entonces cuando la conoció, la saludó, yo soy Adán, mucho gusto, el nombre suyo ¿cuál es? Eva, ¿cierto, hermano? Entonces de ese saludo salió Caín y seguramente lo tuvo por un codo, hermano, porque la palabra conocer aquí, hermano, es tuvieron relaciones sexuales. Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y nació Caín. Así es que se procreó, hermano, el ser humano desde el principio. Pero entonces viene la pregunta, hermano, y es una pregunta que también parece obligada porque como que no se puede llegar a una respuesta clara, no importa, desde que se escribieron estos libros de la Escritura, siempre ha habido la pregunta de dónde salieron, entonces porque estaba Caín, ¿verdad, hermano? ¿Y cuál era el otro? Y había un tercero, usted me menciona un tercero, y Set, ¿cierto, iglesia? Ok, entonces, ¿de dónde o de qué tribu salieron las esposas de los hijos de Adán? Vaya conmigo al capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de ¿quién, hermano? Oiga, y cuando dice de las generaciones de Adán, ¿qué quiere decir eso? Ajá. ¿No? ¿Qué es las generaciones de Adán, hermano? Ajá. Los hijos. Los hijos. Ok. La descendencia. Aquí está la respuesta, hermano, a la pregunta. Aquí está la respuesta. Escuche bien. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán, ¿cuánto, hermano? 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre, ¿cómo, hermano? Ok, aquí hay un asunto. Escúcheme bien, iglesia. Porque si usted lo lee así nada más, ¿quiénes faltan ahí? ¿Quiénes no se mencionan? Caín y Abel. Ok. Abel sabemos que no está ahí. ¿Por qué, hermano? Porque Caín lo mató. Y entonces Caín no está. ¿Por qué, hermano? Porque mató a Abel. Y quedó maldito, hermano. Y fue desterrado. Entonces, después que eso ocurre, dice que Adán, un muchachito, hermano, empezando a vivir, lo que tenían era 130 añitos. Pero escúchame bien, iglesia, que el hombre duró 930. O sea, estamos hablando que eso era en la flor de la juventud. Es más, yo creo que estaba muy joven para estos trotes. Pero usted sabe que, iglesia, es que era perfecto. Él venía de la perfección, hermano. Después de la caída en el Edén, el hombre retuvo, hermano. ¿Por qué usted cree que los egipcios son reconocidos por obras arquitectónicas que hace 5,000 años no había maquinaria como ahora, no había tecnología como ahora, y esa gente pudieron hacer algo, hermano, que aún en nuestros días es difícil? Porque mientras más cerca usted está del Edén, mientras más cerca usted está de la perfección, no solamente se vivía más, hermano, sino que se sabía más. El conocimiento, hermano, la salud y la inteligencia, no, todo eso se fue perdiendo con el tiempo, fue paulatino a raíz de la caída del hombre a consecuencia del pecado. Pero escuche bien, hermano, vamos a terminar la pregunta entonces, ¿de dónde salieron esta gente? Verso 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, ¿cuánto, hermano? 800 años. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Lo está viendo, iglesia? Uno nunca se detiene ahí.
Pero Adán no tuvo nada más que Caín, Abel y Set, hermano. Esos son los que se mencionan como parte de la historia para nosotros llegar hasta Jesucristo. Pero después que tuvo a Set, hermano, que es de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesús, dice la Escritura que tuvo, ¿qué? Tuvieron Adán y Eva, ¿qué, hermano? Hijos e hijas. Eso parecían guimos, hermano, parecían conejos. Pariendo muchachos, y tuvieron 930 años para hacer esta cosa, hermano, que se llama la humanidad. Dime, José Luis, ¿por qué no hubo incesto? Porque no había ley, pero tampoco había gente. Cuando Pablo habla de que la ley es buena, aunque lo que hace es que condena a uno, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque cuando la ley me dijo a mí, no robarás o no matarás o no mentirás, entonces el conocimiento del pecado entró en mí por la ley, y entonces por medio de lo que es bueno yo morí. Porque entonces ahora me di cuenta de que estaba haciendo algo malo. No había ley como tal, o esa ley. Y obviamente para la procreación, en un tiempo como ese, hermano, teniendo solamente 2 padres progenitores, por necesidad se tenían que juntar, hermanos, de la descendencia de Adán y Eva en aquel tiempo para seguir procreando hasta que se estableció la ley. Y no se estableció cuando Moisés. Estas cosas desde antes ya se habían establecido. O sea, lo que hace al pecado pecaminoso o sobremanera pecaminoso es el conocimiento de él. Y cuando aquello no se había establecido, hermano, que eso no se podía hacer, y si no se hubiera podido hacer en aquel tiempo, hermano, simplemente no hubiera habido procreación. Amén, iglesia. Amén. Entonces a nosotros nos cuesta entenderlo ahora, hermanos, pero en aquel tiempo estamos hablando de los principios de la humanidad. Y luego Dios fue estableciendo el orden que nosotros conocemos hasta el día de hoy.